La historia épica de JavaScript. En el vasto panorama de la tecnología moderna, pocas historias resuenan con tanta épica y significado como lo de JavaScript. Desde su humilde comienzo hasta convertirse en el lenguaje de programación más utilizado en el mundo, JavaScript ha dejado una marca indeleble en la historia de la informática y ha transformado la forma en que interactuamos con la web y más allá. La génesis de JavaScript. La historia de JavaScript se remonta a la década de 1990, en un momento crucial en el desarrollo de Internet. En aquel entonces, la web estaba en pleno crecimiento, pero carecía de la interactividad y dinamismo que hoy damos por sentado. Fue en ese contexto que Brendan Eich, un ingeniero informático visionario, fue encargado por Netscape Communications Corporation para crear un lenguaje de programación que pudiera dar vida a las páginas web de manera completamente nueva. El lanzamiento de JavaScript. El 4 de diciembre de 1995, en un movimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia de la informática, Netscape lanzó oficialmente JavaScript. Aunque su nombre originalmente fue LibScript, rápidamente fue bautizado como JavaScript para capitalizar el auge de Java en ese momento. Desde el principio, JavaScript demostró ser una fuerza revolucionaria, permitiendo a los desarrolladores web agregar interactividad y dinamismo a sus sitios de una manera que nunca antes habían imaginado. So this isn't a beautiful process, except at large scale. And then you realize that because it moves fast and can adapt, it can win. And people still struggle with this. I used to struggle with this because JavaScript was done in such a hurry, and the force of web compatibility meant early mistakes couldn't be fixed. And even the standards process injected new mistakes, as it will. But often standards bodies go back and make incompatible changes. You can't do that with the web. It's more like, again, like biology. You preserve what still works. You don't want to break ATP metabolism or whatever. So JavaScript en la era moderna. A medida que Internet evolucionaba y surgían nuevas tecnologías y paradigmas de diseño web, JavaScript se mantuvo a la vanguardia, adaptándose y expandiéndose para satisfacer las demandas cambiantes del mundo digital. Con la llegada de la web 2.0 a principios de la década de 2000, JavaScript emergió como el lenguaje de programación dominante para el desarrollo web, impulsando la creación de aplicaciones web altamente interactivas y colaborativas. El surgimiento de los marcos de JavaScript, la revolución del desarrollo web. En la búsqueda de una mayor eficiencia y funcionalidad, los desarrolladores empezaron a utilizar frameworks de JavaScript como Angular, React y Vue. Estos frameworks permitieron a los desarrolladores construir aplicaciones web complejas de manera más rápida y sencilla, allanando el camino para una nueva era de desarrollo web centrado en el cliente. JavaScript en todas partes, la expansión más allá del navegador. A medida que JavaScript continuaba su ascenso meteórico, su influencia se extendió más allá del ámbito del desarrollo web. Con el advenimiento de Node.js en 2009, JavaScript se convirtió en un lenguaje de programación también del lado del servidor, permitiendo a los desarrolladores utilizar el mismo lenguaje en ambos lados de la pila tecnológica. Esta unificación impulsó la adopción de JavaScript en una amplia variedad de aplicaciones, desde servidores hasta dispositivos móviles e incluso el Internet de las Cosas, IoT. JavaScript en la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, JavaScript continúa evolucionando y adaptándose a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada, haciéndose cada vez más robusto, siendo interpretado por los navegadores modernos y aplicándose a documentos HTML para crear interactividad dinámica en los sitios web. Con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y la realidad virtual, JavaScript se ha convertido en un componente fundamental de muchas de las tecnologías más innovadoras de nuestra era, desde asistentes virtuales hasta experiencias inmersivas en 3D. Impacto social y cultural. Más allá de su influencia en el mundo de la tecnología, JavaScript ha tenido un impacto profundo en la sociedad y la cultura en general. Desde el auge de las redes sociales hasta la transformación de la educación y el comercio electrónico, JavaScript ha sido un catalizador para el cambio en una amplia gama de industrias y disciplinas. Su capacidad para democratizar el acceso a la información y la tecnología ha allanado el camino
para un mundo más conectado y colaborativo. El futuro de JavaScript. A lo largo de su extraordinaria historia, JavaScript ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a los desafíos del mundo moderno. Desde sus humildes comienzos como un experimento en un pequeño laboratorio de Silicon Valley, hasta convertirse en el lenguaje de programación dominante en la era digital, JavaScript ha dejado una huella imborrable en el tejido mismo de nuestra sociedad. A medida que miramos hacia el futuro, podemos estar seguros de que JavaScript continuará desempeñando un papel fundamental en la configuración del mundo que nos rodea, impulsando la innovación y la creatividad en todos los rincones del globo. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.